Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti y su fonoteca transgresora a través de la poemateca del Cine ABC La muñeca, un cuento de Silvina Ocampo extraído de Cuentos Completos, tomo 1. Que lo disfruten. La muñeca. Todo el mundo dice, yo tal cosa, yo tal otra, salvo yo, que prefería no ser yo. Soy adivina. Sospecho a veces que no adivino el porvenir, sino que lo provoco. En las orquídeas comencé mi aprendizaje. Tengo un consultorio en la Magdalena. Nubes de polvo. La policía. Mis clientes me asedian. De acuerdo con la pericia de los médicos, mis documentos de identidad consignan que tengo 29 años. Mi madre murió el día de mi nacimiento. Así me lo aseguran. Me dijeron, lo que prefiero ahora recordar, que alguien me recogió una noche de enero en los potreros de las ortigas. A lo largo de mi vida, los informes que me dieron sobre mi nacimiento fueron dispares. No tengo motivos para creer en unos más que en otros. Sin embargo, prefiero imaginar mi nacimiento en esos potreros donde hay una laguna con sauces y no en la entrada del galpón con techo de zinc donde almacenan maíz y lana. La laguna tiene muchos pájaros y un lecho de arena blanca. Los sauces proyectan sombras temblorosas que buscan las majadas y algunos caballos parecidos a Heriberto Soto. El galpón está lleno de gatos y de pieles de ovejas. De noche, los gatos ululan y saltan sobre la balanza. Hay pulgas, muchas pulgas y hormigas coloradas. En alguna versión de mi nacimiento, mi madre era polaca y vestía un traje nuevo y calzaba un par de zapatos de charol negro. En otra versión, era italiana y llevaba un vestido raído y un atado de leña. En otra, era simplemente una colegiala que llevaba debajo del brazo un cuaderno y 2 libros, uno de geografía y otro de historia. En otra era una gitana mugrienta que llevaba en un bolsillo de su falda roja barajas españolas y monedas de oro. No faltó quien me regalara una fotografía apócrifa de mi madre. Esta imagen exaltó por un tiempo mi sentimiento filial. Coloqué la fotografía sobre la cabecera de mi cama y le dediqué durante muchos días oraciones. Después supe que la fotografía era la de una actriz de cinematógrafo y que alguien la había recortado de una vieja revista para alegrarme o para mortificarme. La conservo con un ramo de flores viejas. Durante toda mi infancia, que me pareció muy larga,
La gente, para entretenerme, solía contarme la historia de mi nacimiento. La señorita Domicia amenizaba su relato con dibujos de copas y de casas en un cuaderno cuadriculado. En el momento en que se quitaba los lentes para limpiarlos con un pañuelo blanco, invariablemente me hablaba de la laguna donde se agrupan los sauces y los pájaros que pueblan las madrugadas. Mis párpados, por donde entraba el sueño, se cerraban. La señorita Domicia era metódica. Durante los 2 años que conviví con ella, antes que sobreviniera la riña que luego relataré, entraba y salía a las mismas horas de mi cuarto. Me contaba con las mismas palabras del mismo cuento. Llevaba en su cintura un manojo de llaves que me fascinaba. Su pelo oscuro era seco y liso, largo. Lo llevaba siempre trenzado y colocado en roscas de cada lado de la cabeza. La señorita Domicia era una suerte de ama de llaves, aborrecida por la servidumbre. Durante su estadía, la casa estuvo fresca, limpia, ordenada. Así lo aseguraba el señor Ildefonso, que la temía un poco. Los juegos de sábanas con vainillas, según sus apreciaciones, no estaban mezclados como en otras épocas con los manteles bordados y las servilletas. Los cubrecamas no estaban rotos ni manchados con café o con hierro. La señorita Domicia era el ángel guardián de las alacenas, de la despensa. Con tintineo de llaves abría las enormes puertas de los muebles donde almacenaban jabón, conservas, vinos, frutas secas, té, café, galletitas dulces, donde guardaban la ropa blanca cubierta de encajes, de bordados y de vainillas. La señorita Domicia no me quería. Me lavaba las manos en agua hirviendo, me ponía las medias torciendo mis dedos, me pasaba un pañuelo aplastando mi nariz, hasta hacer saltar mis lágrimas. Si la menciono en primer término, es porque descubrió mi don de adivinación. Recuerdo, como si fuera hoy, un día lluvioso de enero. No nos permitían salir al patio techado para jugar. Detrás de los vidrios de la sala mirábamos los follajes de los árboles movidos por el viento. Súbitamente, en medio de mis juegos, anuncié la llegada del ingeniero Kaminsky. El señor Kaminsky había visitado una sola vez la estancia. Su nombre y su estatura me habían impresionado vivamente. Con minuciosas mímicas describí su llegada, que tuvo lugar unas horas después. La señorita Domicia, con sus manos duras y secas, levantó el pelo húmedo de mi frente. Con sus ojos de araña miró mis ojos y me dijo: bandida, serás una bruja.
¿Qué quería decir bruja? Presentí que me decía algo horrible. Bruscamente aparté sus manos de mi frente. Insistió en peinarme y yo en evitar a manotones y chillidos el contacto de sus manos. ¿Cuánto tiempo duró la riña? No sé. Me pareció que ocuparía toda mi vida. Concluimos encerradas en el cuarto de baño. Me había lastimado. La señorita Domicia mojó mi cabeza y mis párpados con agua fría. Me puso en penitencia. Juró que no volvería a tocarme, promesa que cumplió. La vieja de las rosas, así la llamaban a Lucía Almeida, porque vivía en el puesto de las rosas, me recogió, según me aseguraron, noche de mi nacimiento, y me guardó en su casa hasta que cumplí 3 años. Tal vez confunda mis recuerdos con los cuentos que tuve que oír. No lo sé. Un cuarto con piso de tierra, un perro ovejero y 5 gallinas con pollitos se hospedaban conmigo en la casa de Lucía Almeida. Lucía era delgada, arrugada y morena. Nunca la vi sentada. Siempre se movía de un lado a otro de la habitación. Era tan pobre que sus zapatos no tenían suelas. ¿Por qué me recogió? ¿Con qué me alimentó? Nunca se supo. Algunas personas dijeron que tenía el proyecto de criarme para hacerme trabajar en el circo del pueblo. Otras dijeron que amaba con locura a los niños y que al recogerme realizaba uno de sus sueños. En sus manos, arrugadas y negras, recuerdo los trocitos de pan que me daba. Recuerdo también la estera que bajaba sobre la abertura de la ventana para hacerme dormir y la chatura de su pecho donde oía latir su corazón. Aquellos días silenciosos en que mi memoria vislumbra apenas algunos ínfimos detalles del mundo que me circunda, Lucía Almeida me cuidaba celosamente. Todas las referencias coinciden con este hecho. Me llevaba a la casa de los Rivas 3 veces por semana cuando iba a lavar. Mientras ella lavaba, yo me entretenía con viejos trapos rotos, con piñas, con gatos, hasta que uno de ellos me arañó desagradablemente. Jugando con los niños de la casa, aprendí a caminar. Se acostumbraron tanto a verme que al anochecer, cuando Lucía se despedía y me cargaba en sus brazos para llevarme, algunos de ellos lloraban. Lucía Almeida consintió en dejarme pasar una noche, la noche de Navidad, en la casa de los Rivas. Volvió a dejarme en otras oportunidades, cuando los niños de la estancia se lo pedían. Poco a poco se acostumbró a aquello que parecía imposible, a separarse de mí. Tal vez la enfermedad que más tarde iba a causar su muerte estaba debilitándola.
hasta el punto de quitarle el deseo de guardarme y de cuidarme como a una hija. Tal vez el entusiasmo de Esperanza por mí despertó sus celos. En una oportunidad no volvió a buscarme. Después de un conciliábulo prolongado, el señor Ildefonso la convenció de que era mejor que me dejara para siempre en la estancia. A Esperanza le gustaba mi compañía. El señor Ildefonso pensó que mi estadía en la casa haría olvidar a su hija el perro cachorro del cual no se separaba. En lugar de jugar con el perro, Esperanza jugaría conmigo. Esperanza olvidó al perro y yo olvidé a Lucía. No recuerdo cuándo llegué a esa casa amarilla. La conozco desde siempre. Esperanza me mostró sus rincones más secretos, el altillo y el cuarto de las ratas, como llamábamos a una suerte de celda oscura donde apilaban las botellas y las bolsas vacías. La casa tenía un patio cerrado y un aljibe, un corredor con baldosas azules y una puerta de entrada ojival con vidrios de diseños blancos como de encaje. Los árboles que la rodeaban, casi todos eucaliptos y casuarinas, eran muy altos y muy enmarañados. Esperanza y yo teníamos la misma estatura, la misma edad. Cuando corríamos carrera, siempre me ganaba, porque lograba hacer alguna rapidísima trampa. Cuando nos trepábamos a los árboles, sostenía que la rama final de mi ascensión estaba muy por debajo de la de ella, aunque la mía se encontrara mucho más arriba. Los brazos de Esperanza estaban cubiertos de pecas. Ella era rápida y alegre. Cuando gritaba, se le marcaban las venas del cuello y se ponía muy colorada. Le gustaba arañar. Las marcas de sus uñas quedaban por muchos días grabadas en la piel con trazos violetas. Muchas veces pensé que pertenecía a la familia de los felinos y que por ese motivo su perro preferido, al verse libre de ella, se alegró tanto. Nunca pude quererla. Me gustaban los varones y, por brutos y antipáticos que fueran, me parecían superiores a las mujeres. Mi dormitorio estaba situado en el ala de la casa que miraba al frente. Dormía con una niñera que me despertaba para preguntarme si había rezado el Padre Nuestro, si tenía miedo, si dormía. Solo de noche me cuidaba. Frente a mi puerta, separados por el patio, estaba la pieza de los varones, que antes de ir a acostarse, para asustarnos, golpeaban el vidrio de nuestras ventanas e imitaban el grito de las lechuzas. Muchas veces lloré de miedo mientras Elsa, la niñera, frente al espejo, se untaba la cara con crema y enrolaba su pelo en papelitos. Muchas veces ahogué mi llanto en la almohada mientras la veía cerrar los postigos, después de haberlos entreabierto un poco para mirar afuera. Para mí, las noches de tormenta eran las únicas noches tranquilas. Me parecía que la casa, como el arca de Noé, flotaba sobre el agua
y que nadie vendría a perturbar el sueño de su tripulación, formada de hombres malos y de animales buenos. Había perdonado al gato su arañazo, pero no perdonaba a Esperanza, ni a la señorita Domicia sus tortuosas maldades. Desde aquel día en que había anunciado la llegada del señor Kaminsky, algunas personas me trataron con más respeto. Comencé muy pronto a pronosticar el tiempo, a anunciar desde temprano si llegarían o no llegarían cartas, si los conejos morirían. El señor Ildefonso, un día que salió para la feria, me preguntó si los novillos se venderían bien. Contesté sin vacilar lo que probó después ser la verdad. El señor Ildefonso era corpulento, tenía el pelo muy negro y abultado, sus ojos verdes brillaban con una extraordinaria vivacidad. Usaba un sombrero de papa rojizo, con la copa perforada de agujeritos. Sujetaba este sombrero debajo del mentón con una tira de cuero sobado. Hablaba con énfasis, pronunciando como una amenaza las sílabas finales de cada palabra. Llevaba siempre un pañuelo anudado al cuello y un alfiler de corbata con una perlita engarzada en oro. Todo en su persona indicaba que era ordenado, pulcro y dominante. Muchas veces oí hablar de él en términos respetuosos, mucho más respetuosos que los que oí a propósito de su mujer, Celina, cuyos actos de caridad mal distribuida le granjearon ciertos resentimientos inolvidables entre la gente del lugar. La señora Celina era lejana para mí, como un retrato. Su salud precaria la obligaba a levantarse tarde, a salir fugazmente con sombrillas, a dormir largas siestas y a acostarse temprano. Vestida siempre de blanco, con faldas largas, parecía muy alta. A veces cubría la parte superior de su cara con un velo azul. Esos días, su boca, cuya sonrisa era dulce, ocupaba toda mi atención. La señora Celina me permitía aproximarme a ella sin temor. Siempre llevaba puestos guantes grises y solo se los sacaba para cerrar la sombrilla. Después de cerrar la sombrilla, enderezaba entre sus dedos la piedra azul de su anillo y pasaba sus manos desnudas por su frente, como si las manos y la frente no fueran de ella. Besaba distraídamente uno por uno a sus hijos, a mí entre ellos, no sin repugnancia. Horacio, que era siempre el último, recibía el beso más largo, más silencioso. Nunca supe si esa demora era intencionalmente dirigida a Horacio o si formaba parte de la distracción que volvía mecánicamente el último beso a un beso más largo. Yo siempre observaba paralizada aquel beso, cuyo ademán quedó tan grabado en mi memoria. Era la mañana con sol y frutas, era la salida de la noche con pasto cubierto de rocío. Celina Rosas encarnaba para mí
todos los dones de la dulzura y del refinamiento. Su cuarto, con las persianas casi siempre cerradas, era una suerte de altar vedado para el resto de los mortales. Yo solía entrever, al pasar frente a la puerta, a veces entreabierta de su cuarto, los cortinados floreados y la cama de bronce misteriosa donde dormía. Me parecía que su vida no estaba en contacto con las otras. Esperanza y yo comíamos en la antecocina. Juan Alberto, Luis y Horacio comían en el comedor. Después de las comidas, mientras servían el café, jugábamos en el patio a los vigilantes y ladrones, al Martín pescador y a las esquinitas. En una de sus lánguidas sobremesas, en que el señor Ildefonso fumaba su cigarro y la señora Celina distraídamente miraba la ventana con la mano apoyada en una de sus mejillas, una escena me reveló la falsedad de la calma que reinaba en esa casa. La ausencia de la señora Celina no parecía entristecer a Horacio. Me asombraba que aquellos largos besos matinales y nocturnos no hubieran dejado más nostalgia en su corazón. Horacio, con un cuchillito y con su perro Dardo, solía emprender excursiones por las mañanas. Apenas me miraba, y si lo hacía era para exigirme o para reprocharme algo. Su actitud, en cierto modo, parecida a la de Juan Alberto y a la de Esperanza, no me ofendía tanto. Yo lo admiraba. Después de muchos subterfugios, conseguí vestirme de un modo que me trajo suerte. La vestimenta consistía solo en una bombacha, una camisa de lino y unas botas de goma que me habían regalado. Aproveché un día de carnaval en que nos disfrazamos para adoptar esa vestimenta de varón más conspicua que la de Esperanza que usaba una jardinera. Horacio empezó a tratarme como a un amigo. Tratarme como a un amigo era a veces maltratarme mucho. A menudo me invitaba a salir a caballo. Cuando le venían ganas de orinar, lo hacía delante de mí, sin esconderse, mientras mirábamos los caminitos de hormigas. Teníamos diálogos que no nos hubiéramos atrevido a tener delante de otras personas. 2 o 3 veces nos bañamos en el tanque australiano sin que nadie lo supiera. Para parecer más viril, yo me desvestía hasta la cintura. A la hora de la siesta me escapaba a su dormitorio para contarle, a él y a sus hermanos, las conversaciones que había oído en la cocina y para describirles las cosas que hacía Elsa de noche frente al espejo antes de acostarse. Nunca pensé que aquella intimidad con Horacio pudiera costarme tan cara. Juan Alberto decía que los perros eran como las personas. En cuanto uno de ellos estaba maltrecho, todos los otros se precipitaban sobre él para ultimarlo. Luis decía que los perros eran mucho mejor que los hombres eran como los monos, que se imitan los unos a los otros. Horacio decía que a cada hombre le corresponde parecerse a un animal, o que a cada animal
le corresponde parecerse a un hombre y que era ridículo comparar los monos con los perros. La señorita Domicia parecía un camello, Elsa parecía un conejo, el señor Ildefonso de perfil un búfalo, el ingeniero Kaminsky un burro. Esperanza se indignó y después de algunas protestas a favor de sus padres, dijo que los hombres se parecían todos a las lechuzas, porque chistaban de noche a la gente para que se callaran. Yo dije lo único que se me ocurrió, que los hombres se parecían a las chicharras, y no supe decir por qué. Luego, cuando nadie me oyó, en medio de la gritería, dije que se parecían a las chicharras porque hacían mucho ruido. El tedio que sentía frente a Esperanza prolongaba el tiempo. Muchas veces creía que estaba a punto de desmayarme. Cuando Mademoiselle Gabrielle nos llevaba a su lugar predilecto, bajo los árboles, a darnos clase. Allí, en las sombras de un tilo, abría una bolsa tejida y sacaba, entre ovillos de lana, tiras de género, galletitas y piolines, un libro roto. Todo el mundo sabía que Mademoiselle Gabrielle era desordenada. Donde ella pasaba quedaban hilachas, géneros, lana, trocitos de galletitas. Cuando nos reprendía porque dejábamos algo tirado, se ruborizaba, sintiendo que nada la autorizaba a exigir de los otros lo que ella no cumplía. Era buena, era rubia, era pálida, tenía bigotes. Me enseñó a leer, me enseñó algunos rudimentos de francés y de matemáticas. Me enseñó también algunas fábulas que me obligaba a recitar para el cumpleaños de la señora Celina. Mademoiselle Gabrielle nos hacía leer por turno, en voz alta, las páginas de un libro con ilustraciones que ella misma había coloreado. Los días en que me tocaba soportar estas lecturas eran maléficos para mí. Siempre sucedía algún percance que surgía directamente de mi mal humor o de mi disconformidad. En uno de esos días rompí deliberadamente la agenda de Juan Alberto, que ya se creía grande y digno de ser respetado, porque tenía una agenda. En esas hojas minúsculas había leído las ridículas anotaciones. 22 de enero. Compré 5 atados de cigarrillos y una raqueta. 23 de enero. Bebí una caña. 24 de enero. Luisita me miró cuando pasé frente a su puerta. 25 de enero. Es horrible la extracción de una muela. Cuando supo que le había roto la agenda, no dijo nada, pero en el fondo de sus ojos adiviné sus intenciones. Pensaba esperar la oportunidad y vengarse de un modo bajo. Durante todo el día traté de ser amable con él, de darle la razón en todo, pero sabía que cuanto hiciera para evitar su venganza, la precipitaría. Juan Alberto tenía 11 años. Creo que es la edad en que los varones son más crueles. Las mujeres comienzan a serlo mucho más temprano, a los 9 o a los 8, edades que yo no había cumplido.
Esperábamos la llegada de la señora Celina. Un telegrama la anunció. Yo no me había atrevido a decir que ella volvería, como lo había previsto mucho antes que llegara el telegrama. Desde temprano empezaron a encerar los pisos. Mademoiselle Gabrielle, Esperanza y yo fuimos a buscar flores y duraznos a la quinta. En un platito de porcelana azul pusimos los duraznos y en un bol de cristal las flores más bonitas. Aprovechamos la ocasión para comer duraznos, nueces y 2 o 3 barras de chocolate, de las tabletas que Mademoiselle Gabrielle consiguió para hacer unos postres que tenían mucho éxito. Aquellos días excepcionales en que podía comer fuera de las horas de las comidas, se hubiera dicho que cualquier alimento me gustaba con locura. Diríase que contenía esencias que me embriagaban, pues al probarlas reía sin poder contenerme, con una risa nerviosa. La alegría de volver a ver a la señora Celina se manifestaba en distracciones múltiples, en platos de comida o en flores que elegía Mademoiselle Gabrielle. A quien me quiso oír, describí una muñeca que imaginé con rulos castaños, ojos azules, un sombrero de paja y un vestido de organdí celeste. Decía papá y mamá continuamente. A la hora de la siesta, aproveché el estado de perturbación que atravesaba la casa para escaparme con Horacio. Sin sombrero cruzamos el sol de la tarde y llegamos al tanque australiano con la intención de bañarnos. Horacio se quitó las alpargatas, la bombacha y la camisa. Yo hice otro tanto, pero conservé mis alpargatas y un pañuelo que me até como vincha alrededor de la cabeza. Nos trepamos a la chapa de zinc para deleitarnos frente al agua sucia antes de zambullirnos. Cuando Horacio me anunció que había visto una víbora y que iba a matarla, de un salto bajó a tierra y yo me dejé caer detrás de él. La víbora se deslizó y desapareció en la maleza. La buscamos arrodillados. Desde hacía tiempo, Horacio buscaba una víbora de coral para guardarla en una botella. La había visto en las láminas de los libros. Orinamos, yo en cuclillas, sobre un declive, y Horacio de pie, junto a mí. Luego, acurrucados entre los pastizales, en la misma postura, pues Horacio pretendía que eso atraía a los reptiles, esperábamos recuperar la víbora cuando oímos una voz que nos señalaba: «Aquí están». Nos dimos vuelta. Junto a nosotros estaba Juan Alberto, un poco más lejos, debajo de un paraguas negro, la señorita Domicia. Inmóviles, sin darnos cuenta de lo que sucedía, nos miramos. Juan Alberto nos señaló con el dedo y dijo: «Siempre están haciendo lo mismo». La señorita Domicia, cuya cara estaba escondida por la tela del paraguas, dio una suerte de gruñido y se volvió diciéndole a Juan Alberto que la siguiera. La soledad y el calor volvieron a abrazarnos. Horacio se encogió de hombros y volvió a buscar su víbora. Yo me vestí viendo las nubes oscuras
y amenazantes del cielo. Sin hablar a Horacio, volví corriendo a la casa, entré en mi cuarto y me tiré en la cama. No podía pensar en la muñeca. Una gran tormenta estaba preparándose. Me sentí aliviada al oír los primeros truenos. Tal vez sobrevendrá el diluvio y me salvaré de mi venganza, pensé. Oí muchas corridas en el patio, luego la lluvia y las persianas que se golpeaban. Oí las campanas de las 4, oí el ruido de las tazas y de las cucharas que anunciaban la hora del té. No me atreví a salir de mi cuarto. Después de un tiempo que parecía comunicarme con la eternidad, Mademoiselle Gabrielle vino a buscarme. La miré aterrorizada. Pronto advertí que no estaba disgustada conmigo y me levanté de la cama para seguirla. Después de peinarme y de vestirme lo más pronto que pude, en la antecocina, Esperanza estaba sentada frente a la mesa. Sin hablarle, me senté y para tranquilizarme, imaginé que había soñado la escena de la tarde. Faltaban unas pocas horas para que llegara la señora Celina. En un break irían a buscarla el señor Ildefonso, Juan Alberto y Luis. Bebí el té con sumisión. Cuando terminamos de tomar el té, al cruzar el patio, oí que hablaban de Horacio y que al nombrarlo me nombraban. El cuento había pasado de boca en boca. Llegaría a los oídos de la señora Celina, que dejaría de protegerme con su distante sonrisa. Tendremos que decírselo, decía la señorita Domicia. ¿Y va a atreverse?, contestaba doña Saturna. No podría descansar si no lo hiciera. Tendría un cargo de conciencia. ¿Y quién cargará con los vidrios rotos?, dijo Saturna. No sé, ni me importa, dijo Domicia. Esto les enseñará a no recoger lo ajeno. Bastantes hijos tienen para no buscar otros. Yo me lavo las manos. El ruido de un carruaje en medio de la lluvia interrumpió el diálogo. El break se detuvo frente a la entrada del patio de la casa. El señor Ildefonso, con las gafas puestas y el paraguas abierto, se dispuso a saludar a su mujer. Esperanza corrió para llegar antes que nadie a los brazos de su madre. Juan Alberto y Luis salieron golpeando las puertas. Horacio llegó el último. Yo me quedé mirando detrás de una columna. Lo que pensaba que era el comienzo de una tragedia. Todos bajaban del coche las cajas de cartón, los paquetes y las valijas que la viajera traía, mientras ella pisaba los estribos, envuelta en su capa de goma verde. La señora Celina miró la casa de arriba a abajo, como si la viera por primera vez. Besó a sus hijos, interrumpiéndose para sacarse un guante, alisarse el pelo o sacudir la capa de goma cubierta de gotas de agua. Al besar a Horacio, me vio detrás de la columna y me llamó. Lentamente me aproximé a ella a recibir su beso. Puso entre mis manos una caja de cartón, pidiéndome que la abriera para ver lo que había adentro. Asombrada de no provocar
la repulsión que esperaba, abrí la caja y encontré la muñeca con rulos castaños, ojos azules, un sombrero de paja y un vestido celeste de organdí. La sacudí. La muñeca dijo papá, mamá, con un quejido muy suave. Me aconsejaron que la sacara de la caja, arrancando algunas cintas que la tenían presa. Porque no me atrevía a hacerlo, la señora Celina la arrancó ella misma de su prisión. Bruja, me dijo la señora Celina. Sorcière, me dijo Mademoiselle Gabrielle. Las dos reconocieron la muñeca descrita por mí. Así me consagraron al arte difícil de la adivinación. La muñeca, un cuento de Silvina Ocampo. Salir a buscarte, desear encontrarte, salir a buscar un camino hacia vos. Son pocas las cosas que distraen mi deseo, siguiendo la ruta del río. Allá voy, salir a buscarte, mi gran compañera, tan larga y profunda al esperar. Mi niña me buscaba, mi niña me buscaba y me encontró. Mi niña me buscaba. Salir a buscarte, siguiendo las pistas, te vi, te sentí fuerte y frágil a la vez. Fui sobre las huellas y escuché tu voz.